Nos permitimos someter a la consideración de esta Asamblea la presente iniciativa por la que se adiciona un título sexto denominado de los delitos contra la identidad de las personas a la sección primera del libro segundo, integrado por un capítulo único llamado usurpación de identidad, conformado por el artículo 214A al Código Penal del Estado de Guanajuato, en atención a la siguiente exposición de motivos. La identidad personal se encuentra representada por las características propias de cada ser humano que lo individualizan de los demás. Con base en ella, podemos definir la forma de socializar e interactuar dentro de un entorno social conformado. De allí que, de acuerdo a nuestra identidad, podamos ser sujetos de derechos de diversa índole, como los civiles, políticos, económicos y sociales, que permitan desarrollarnos como personas, aprovechando todas las capacidades y aptitudes naturales o adquiridas. En ese sentido, el derecho a la identidad es inherente a la persona humana y el derecho tiende a protegerlo como bien jurídico, a fin de garantizar por una parte el pleno ejercicio del mismo y por la otra sancionar a quienes atentan contra el mismo. La Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoce la importancia y trascendencia de la identidad de una persona, equiparándola como derecho fundamental e inalienable de todo ser humano. De igual forma, señala el deber de los Estados en establecer en sus respectivas marcos normativos lo concerniente a su garantía y protección. En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el derecho a la identidad se encuentra incorporado en el artículo 4 y son diferentes ordenamientos secundarios como los códigos civiles y penales, por citar solo algunos de ellos, en donde se encuentra desarrollado a fin de disponer el entramado jurídico que lo garantice y proteja. No obstante, la proclamación y garantía del derecho a la identidad realizada a nivel constitucional y legal es de señalarse que el derecho a la identidad del que todos gozamos no se encuentra exento de ser transgredido por aquellos que, valiéndose de la información que poseen, de su argucia y en algunos casos de su habilidad en el manejo de medios electrónicos, se hacen pasar por otros para obtener un beneficio o lucro indebido, lo que en la actualidad se conoce como usurpación de identidad. Sabemos la existencia de muchos medios por los que se valen aquellos que buscan afectar los derechos de terceras personas. El caso del derecho a la identidad personal no escapa a la comisión de hechos ilícitos que deben ser sancionados. En tiempos recientes han proliferado, con el uso de los medios electrónicos y de comunicación, las actividades ilícitas que atentan contra el derecho a la identidad de las personas, principalmente para obtener un beneficio económico con la usurpación de la identidad de los titulares de cuentas bancarias, que se ven afectados cuando son objeto de personas que usurpan identidad, haciéndose pasar por quienes no son, ejercen sus derechos sin estar autorizados para ello, o se apropian de sus datos haciéndose mención de que no solamente este tipo de conducta se ocasiona con el uso de los medios electrónicos y de la comunicación, sino que los medios omisivos proliferan, siendo lo relevante el hecho de la ilicitud de la usurpación de la identidad personal. De acuerdo con el vocero nacional del Buró de Crédito, Wolfgang Erhard, el 70% de los casos de robo de identidad son a través del método físico, es decir, con el hurto directo de pertenencias, mientras que el resto es a través de medios electrónicos, cuando la persona incluye su información en un banco, a través de un teléfono inteligente o una computadora. El medio más vulnerable son las tarjetas de crédito, en razón de su amplio uso. La firma electrónica ACI reporta que 1 de cada 4 tarjetavientes en el mundo ha sufrido cargos indebidos. Los países con mayor número de incidentes relacionados con fraudes por identidad relacionados con tarjetas de crédito son Suecia con un 12%, Estados Unidos de Norteamérica con un 42%, y México, que ocupa el primer lugar con un 44% en incidentes relacionados con cargos indebidos por fraude. Los comerciantes sufren el mayor número de este tipo de incidentes, llegando a pagar hasta 10 veces más que las instituciones bancarias y 20 veces más que los consumidores. Según un estudio elaborado por RCA Security México, México es el tercer país en América Latina en robo de identidad, solo debajo de Brasil y Colombia, y la incidencia se concentra en las ciudades más grandes, entre ellas Monterrey. De acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, CONDUCEF,
En el primer semestre de 2014, 3.656 usuarios reclamaron la existencia de tarjetas de crédito que ellos no solicitaron, un alza de 129% respecto al mismo periodo del año anterior. En nuestro país, el sistema financiero tiene registrado 25 millones de usuarios y el robo o usurpación de identidad es una pesadilla que preocupa. Guanajuato no es un estado que se encuentre al margen del creciente fenómeno del robo de identidad, que se ubica frecuentemente asociado con la apertura de cuentas, retiro de efectivo en cajeros automáticos, retiro de efectivo en ventanilla y mediante la apropiación de datos personales referentes a tarjetas de crédito, por mencionar solo algunos de los más frecuentes. A nivel nacional, según datos de la Conducef, durante el primer semestre de 2014, en los cargos no reconocidos por posibles fraudes, el 47% fue en tarjetas de crédito, el 75% en tarjetas de débito y el 13% en disposición de efectivo en ventanilla, sucursal o cajero automático no reconocida por el cliente. Esto tan solo de una institución bancaria de renombre. Según datos de la misma Conducef, Guanajuato, para el primer trimestre de 2014, el 30% de las reclamaciones fueron por consumos no reconocidos en tarjetas de crédito y débito, con 245 reclamaciones. La usurpación de identidad es un fenómeno ligado con el uso de nuevas tecnologías de la información y comunicación, TIC, utilizadas comúnmente para la invasión de la privacidad y la obtención de datos personales que solo su titular es capaz de reconocer mediante la generación de claves de acceso, las cuales son apropiadas no siempre para la obtención de un fin eminentemente económico. La usurpación de identidad, comúnmente ligada a la obtención de un lucro indebido que no siempre será eminentemente económico, puede concebirse con fines académicos, de participación social o política, en obtención de acceso a los servicios de salud, por citar solo algunos tipos de afectaciones a la esfera de derechos de las personas. Es por ello que el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional propone se adicione un título sexto denominado de los delitos contra la identidad de las personas a la sección primera del libro segundo, integrado por un capítulo único llamado Usurpación de Identidad, conformado por el artículo 214A del Código Penal del Estado de Guanajuato, para que se sancione con pena de prisión de 1 a 5 años y de 10 a 50 días de multa a quien, empleando cualquier medio y sin consentimiento de quien legalmente deba otorgarlo, se haga pasar por otra persona, utilice su identidad, ejerza sus derechos o se apropie de sus datos personales, o siendo titular de estos, otorgue su consentimiento para que se efectúen dichas conductas en beneficio propio o de un tercero, o para producir un daño al titular de la identidad, a su patrimonio o a persona ajena. Disponiéndose además que las sanciones privativas de libertad y económicas se aumentarán de una mitad del mínimo a una mitad del máximo cuando, inciso A, el sujeto activo se valga de la homonimia para usurpar la identidad. B, cuando se aproveche la igualdad física y genética entre hermanos gemelos. Y C, cuando el sujeto activo tenga experiencia en las ramas tecnológicas o de ingeniería o se aproveche de su profesión o empleo. De esta manera, buscamos fortalecer en esta ocasión, desde el ámbito penal, el marco jurídico protección a los derechos de las personas en asuntos tan importantes como en esta ocasión lo constituye el derecho a la identidad personal. Es cuanto, señor presidente.